Bueno, buen día. Vamos a ver en el siguiente video los cálculos para realizar un transformador monofásico. El primer criterio que vamos a tener en cuenta es la potencia que se va a manejar a través del transformador para calcular el área transversal del núcleo. Ya que acá tenemos la fórmula, que es área transversal del núcleo igual a 1,2, que es una constante, siempre va a ser 1,2 por raíz cuadrada de la potencia que va a manejar nuestro transformador. Bueno, también es necesario saber pues los voltajes que la relación de voltajes que va a tener nuestro transformador, nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida, y vamos a manejar la siguiente ecuación como principal. El voltaje RMS es igual a 4 por una constante que en nuestro caso, para el ejemplo que vamos a manejar, va a ser 1.11, que es el que se maneja para señales sinusoidales. Una frecuencia, el número de vueltas, el área transversal y la densidad de flujo. Todo esto por 10 a la menos 8. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo del número de vueltas utilizando la ecuación que mencionamos anteriormente, que es el voltaje RMS sobre 4.44, que es la constante, la frecuencia, el área transversal, la densidad de flujo por 10 a la menos 8. Luego de esto vamos a proceder a calcular el calibre del alambre a partir de la corriente que se va a manejar en cada embobinado. Para calcular la corriente en el primario vamos a utilizar la potencia total sobre el valor RMS primario. Y para el secundario la potencia total igualmente sobre el RMS secundario. Bueno, en este ejemplo vamos a hacer un transformador de 124 voltios a una potencia de 110 voltiamperios. Entonces, como lo mencioné anteriormente, lo primero que vamos a hacer es calcular el área transversal del núcleo. Entonces manejamos la constante, que es 1,2 por raíz cuadrada de 110 voltiamperios, que es la potencia que va a manejar nuestro transformador. Esto nos da un total de 12.58 centímetros cuadrados. Luego de conocer este valor que nos da el área transversal, nos vamos a remitir a la siguiente tabla para encontrar la formalidad adecuada para nuestro transformador. Entonces tenemos 12.58 que unamos en área del núcleo. Entonces la que más se aproxima es esta, 12.8 centímetros cuadrados. Entonces nos dice que vamos a manejar un núcleo de 3.2 por 4 centímetros. Aquí lo tenemos, una formaleta de 3,2 por 4 centímetros. Luego vamos a realizar el cálculo del número de vueltas, tanto de nuestro devanado primario como el secundario. Entonces tenemos en cuenta la ecuación anterior. Entonces nuestro transformador va a tener una entrada de 120 voltios RMS. Lo vamos a dividir por 4.44, ya que le vamos a suministrar una señal sinusoidal. Lo vamos a multiplicar por 60, que es la frecuencia que vamos a manejar, y por 12,58, que es el área transversal del núcleo, y vamos a utilizar una densidad de flujo de 8000. Recordemos que esta densidad de flujo puede cambiar de 6000 a 8000 según la necesidad que requiera cada uno de ustedes para su transformador, y lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 8. Esto nos da un total de 448 vueltas en nuestro devanado primario. Con el secundario vamos a proceder a hacer lo mismo, sino el voltaje va a ser 24 voltios, que es el del secundario. Esto nos da un total de 90 vueltas. Luego de esto vamos a hacer el cálculo de la corriente. Vamos a utilizar la potencia total y la vamos a dividir
sobre el voltaje del primario para la corriente primaria. Esto nos da 0.91 amperios. Al tener esta corriente podemos sacar el calibre y la densidad de nuestro alambre repitiéndonos a la siguiente tabla. Entonces tenemos 0.91 amperios, lo buscamos aquí en corriente máxima 0.91, lo más próximo aproximándolo por encima es 1 amperio y esto nos da un calibre de 23 y una densidad de 0.57. la anotamos acá. Para el secundario procedemos a hacer lo mismo, nos da un valor de 4,58 amperios. Nos remitimos a la tabla nuevamente. 4.58 nos da un calibre de 16 con una corriente máxima de 5.2 y una densidad de 1.29, calibre 16, 1.29 milímetros. Si vamos a realizar el transformador, necesitamos realizar el cálculo de la ventana del alambre. Esto para evitar que al momento de realizar nuestro devanado en nuestra formaleta vayamos a exceder con el número de vueltas. Por eso el alambre se salga de nuestra formaleta y entra en contacto con las láminas de hierro. Entonces es necesario conocer el espacio que va a ocupar cada devanado, tanto el primario como el secundario, para ver si lo podemos ubicar en nuestra formaleta. Cada formaleta tiene una ventana de alambre diferente. Se recomienda pues mirar en la formaleta que los valores para pues evitar que pase lo que anteriormente dije, y en caso de que el devanado del primario y el secundario excedan el ancho que tenemos de la ventana, entonces procedemos a cambiar el valor en la densidad de flujo para disminuir el número de vueltas. Con eso nuestro devanado va a ser menor y entonces la ventana de alambre nos va a alcanzar correctamente. Para nuestro ejemplo tenemos una ventana de alambre de 15 milímetros de ancho por 23 milímetros de largo de alto. Entonces procedemos para el devanado primario calculando el número de vueltas por capa. Entonces utilizamos el valor de alto de nuestra ventana de alambre, que es 23 milímetros, y lo dividimos por la densidad del alambre de nuestra corriente primaria, que es 0.57 milímetros. Esto nos da un total de 40.3 vueltas sobre capa. Este valor siempre lo vamos a aproximar a nuestro número anterior, es decir, si acá nos da 40.9, igualmente lo vamos a aproximar a 40. Continuamos con el cálculo del número de capas. Entonces colocamos el valor de el número de vueltas de nuestro devanado primario, que son 448, y lo dividimos por 40 vueltas. Esto nos da un total de 11,2. Al contrario del anterior, este valor lo vamos a aproximar siempre por encima, es decir, a 12 capas. Para calcular el ancho del devanado primario, vamos a multiplicar el número de capas, 12, por el diámetro del devanado primario, que en este caso son 0.57. Nos da un total de 6.84. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el devanado secundario, utilizando pues la densidad de nuestro alambre del segundo devanado, y vamos a calcular lo mismo. Entonces este valor de ambos nos tiene que dar menor a el ancho de la ventana del alambre del transformador. Listo. Continuando, para comprobar que estos cálculos que hicimos quedaron correctamente, vamos a realizar la simulación de nuestro transformador.
Entonces utilizamos el transformador, el alternador. En este caso voy a utilizar Proteus, se puede utilizar el que ustedes deseen. Vamos a verificar que nuestra fuente nos dé los 120, porque en este caso si le colocamos únicamente 120 voltios a 60 Hz nos va a bajar el voltaje porque no es el eficaz, nos da únicamente 84. Entonces, para que el valor que le vamos a suministrar a nuestra fuente sea el correcto, tenemos que multiplicar ese valor de 120 que le vamos a suministrar a nuestro transformador y lo debemos multiplicar por raíz de 2. Entonces, para este caso el resultado nos da 169,7 voltios a 60 Hz. Vamos a verificar que nos entregue los 120. Ahí están los 120. Listo. Vamos a verificar que en nuestro transformador nos entregue los 24 voltios. Entonces le vamos a colocar un voltímetro a nuestra salida, y a nuestro transformador en Proteus no le vamos a variar ninguna de estas inductancias ni la resistencia, sino este coupling factor. Entonces este coupling factor es el valor de nuestro número de vueltas del secundario dividiendo el número de vueltas del primario. Entonces vamos a realizar esta operación, que en este caso son 90 dividido 448, nos da un total de 0,200. Este valor lo vamos a ubicar en nuestro transformador. Listo. Entonces nuestro transformador, que es de 120 a reductor a 24, vamos a realizar la prueba y nos está entregando 24.1. Listo. Entonces de esta manera ya ha quedado nuestro cálculo para nuestro transformador monofásico de 120 voltios a 24 voltios. Los cálculos de la ventana y de los devanados, y eso es para montar nuestro transformador en físico. Para realizar la simulación únicamente necesitamos el número de vueltas. Muchas gracias.